Profe, y lo demás, Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio a ya la última hora del día de hoy, 13 de julio de 2021. Vamos a tomar este tiempo extra para que terminen las exposiciones del último grupo, el grupo F. ¿Sí? Listo. Les voy a compartir ya para que comiencen la exposición. Jama Duarte empieza haciendo la presentación del grupo y luego continuaría con la exposición. ¿Sí? Listo, comienza por favor, Jama. Ya, profe. Muy buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, compañero. El- Vamos a dar una pequeña exposición de varios temas de programación, en las cuales constan el compañero eh, Jorge Delgado, Deres Ibarra, y mi persona, Darwin Omar Amador. Hoy ya, profe, la siguiente diapositiva, haga el favor. Sí, me escucha claro, diga. Sí, Sí, correcto. sí, se escucha Ah, ya. claro. Eh, ya, la programación. La programación en informática es el arte del proceso por el cual se limpia, codifica, traza y protege el código fuente de programas computacionales. Ya por medio de la programación se establecen los pasos a seguir para la creación del código fuente, ya de los diversos programas informáticos. En pocas palabras, la programación se realiza mediante el uso de algoritmos que podrían explicar como las reglas o las instrucciones que debe seguir el computador para resolver dicho problema y lograr su objetivo. Ya, como ejemplo de programación tenemos los compiladores, las cuales son unos programas es un programa informático que traduce el lenguaje del código fuente, que la cual no lo, por lo que los programas, la computadora no lo puede leer. Por eso son traducidos a tal lenguaje para que ellos puedan interpretar ese lenguaje. Ya, profesor, el siguiente que es código fuente. Ya. El código fuente en informática se define como el conjunto de líneas de texto que son las directrices que deben seguir la computadora para realizar dicho programa. En pocas palabras, es el código fuente donde se encuentra escrito el funcionamiento del computador. Ya, el código fuente es un programa que está, así como le dije anteriormente, es un programa que está escrito en un lenguaje no de- un poco determinado, pero ese lenguaje debe ser traducido para que el computador pueda entenderlo o pueda leerlo. Ya cuando hablamos de liberar el código fuente, quiere decir que lo debemos compartir con un sujeto o alguna persona, pero no es muy recomendable ya que el código fuente quede después. Por ejemplo, precisamente lo que son los códigos de las páginas web, las cuales están este, relacionadas con los lenguajes de HTML o Java. Pero estos lenguajes estos códigos se los puede encontrar o abrirlos fácilmente con un solo clic. El siguiente, profe, que es la variable. Eh, este, variable, profe, haga el favor. Eso, ya, gracias. Ya, lo que es la variable es, en programación, es una unidad de datos que puede cambiar de valor. Es la forma más simple de almacenamiento representado en una zona de memoria donde se almacena un elemento de datos. Ya, por ejemplo, las variables tienen dos propósitos, las cuales el programador podría elegir los nombres de ellas
Y como segundo, también se puede escribir programas o funciones que trabajen en cualquier valor en ella. Así como podemos ver en la imagen, la, este, la variable edad contiene el valor de 22. O sea que si buscamos la variable edad, inmediatamente nos va a botar el valor 22. Y así para la siguiente concepto o palabra que uno quiera encontrar. Profe, con la siguiente sería mi última parte, que es el diagrama de flujo. Ya, el diagrama de flujo o también diagrama de actividades es una manera de representar gráficamente un algoritmo, o se puede decir que es una forma esquemática o una serie determinada de figuras geométricas en las cuales se puede representar por, en las cuales se pueden representar ideas y conceptos en relación. Ya, y estos diagramas de flujo están conectados entre sí por medio de flechas o líneas, las cuales indican el flujo o el recorrido del proceso. También hay varios tipos de variables, las cuales puede ser horizontal, vertical, panorámica o arquitectónico. En la horizontal va de derecha a izquierda según el orden de la lectura. El vertical va de arriba hacia abajo como una lista ordenada. El panorámico permite ver todo el proceso en una sola hoja. Y el arquitectónico representa un itinerario o un lugar de trabajo. Ya, por último, también debemos tener en cuenta que los diagramas de flujo no solo se utilizan en la programación, sino que en varias disciplinas como la informática, la economía, las finanzas e incluso la psicología. Ya, profesor. Ahí le va a hablar un siguiente compañero que es Derek Ibarra. Ya listo. Yo les voy a hablar sobre lo que es el programa. Ayúdenme, profe, porfa, con la diapositiva. Es la cuarta, creo. Ahí está. Bueno, les voy a hablar sobre el programa. En informática, cuando hablamos de programa, nos referimos a un software. Es decir, que es un conjunto de información y recursos que se juntan para poder realizar varias tareas, ya sea en un ordenador o en un dispositivo móvil. Los programas son creados con lenguajes de programación con los que se les condiciona y se le aplican diferentes acciones determinadas para que realicen acciones determinadas con el fin de un propósito, solucionar un problema. Existen diferentes tipos de programas que su fin es realizar las peticiones requeridas por el usuario. Tenemos, por ejemplo, en diferentes tipos de programas tenemos el software base. El software base es el que brinda control sobre los elementos físicos de un computador, es decir, sobre el hardware, el que permite controlar el hardware para que funcione de manera correcta. Por ejemplo, en una computadora, el hardware tenemos el mouse, por ejemplo, que es un dispositivo de entrada, y con el software podemos manipular este dispositivo, este periférico. Por ejemplo, un sistema operativo, ya sea Linux, Ubuntu, Mac, Windows, son programas, o sea, son sistemas operativos que permiten manipular lo que es el ordenador. También tenemos los programas ofimáticos. Los programas ofimáticos son los que utilizan herramientas de procesadores de texto, como son Microsoft Word, eh, Writer, Excel. Y también, o sea, cuando hablamos de ofimática nos referimos a aplicar la informática para realizar acciones de trabajo, sí, actividades de trabajo. Eso es la ofimática. En algunos ejemplos de estos tenemos Google Chrome, OpenOffice, hojas de cálculo, que son programas que nos permiten realizar esas actividades para cumplir con nuestros oficios de trabajo. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el algoritmo. Ayúdenme, profe, por favor, con la diapositiva.
Ya. Un algoritmo. El algoritmo es un conjunto de pasos que, ordenados de forma lógica y secuencial, permiten solucionar un problema. Sí. En el algoritmo, aquí tenemos en esta imagen de las características de un algoritmo, tenemos lo que es un diagrama de flujo que ya lo explicó el compañero anterior. ¿Por qué esta imagen está aquí? Porque es una asemejación o sea, es lo que más se asemeja a un algoritmo. Porque en el diagrama de flujo se sigue una secuencia de pasos para llegar a la solución de un problema, porque exactamente eso es el algoritmo. Sea cual sea la definición que se le otorgue, el fin del algoritmo es el mismo, o sea, solucionar un problema. Ese es siempre el fin de un algoritmo. Son creados para esto. Y estos algoritmos están presentes en la vida diaria, cuando realizamos cualquier trabajo o una acción. Por ejemplo, cuando nos vamos a vestir, o vamos a preparar el desayuno, vamos al trabajo, etcétera. Lo importante es, como les digo, es que tienen pasos secuenciales y finitos. Y los algoritmos cumplen con características básicas que ya se las estoy diciendo ahorita, pero se las voy a destacar. Eh, un algoritmo siempre tiene un inicio y un fin, ¿sí? Comienza con un estado inicial y, y a medida que va avanzando va tomando datos, pero al final siempre llega a una solución. Estos también funcionan en secuencia, o sea, van de paso a paso avanzando. Y las secuencias son concretas, es decir, que no, o sea, cada secuencia, cada paso que da, no da espacio a ambigüedades. Sí. Y la cantidad de pasos, como ya lo he repetido varias veces, es finita. Por ejemplo, cuando queremos sacar el área de un triángulo rectángulo, ¿nosotros qué hacemos? Para hallar las medidas del, del área de un triángulo rectángulo, tenemos que hallar las medidas de la base, de la altura, multiplicar base por altura y al final dividir sobre 2. O sea, el resultado dividirlo entre 2. Y fin, esa es la solución de ese problema. Entonces, eso es lo que es un algoritmo. Listo, profesor. Listo, ok, muchísimas gracias. Listo. El compañero Delgado me dijeron que no se conectaba por trabajo, ¿no? Me voy a exponer. Listo. A ver, ¿qué me falta colocar acá la nota? Listo, ok. Bueno, entonces con esto terminaríamos lo que son las exposiciones. El día de mañana, como les indicó, no voy a poder estar presente en la hora de clase. Yo les voy a subir, les voy a compartir un PDF para que ustedes el día de mañana se encarguen de leer todo el PDF y el próximo martes haría yo el refuerzo del PDF con las exposiciones y ahí les daría ya las notas de sus exposiciones y trabajo grupal. ¿Sí? Eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Aprovechen estos 2 días, jueves y viernes, para su vacunación, ¿no? Nos vemos, pasen bien. Ya, profe, muchas gracias y pase bien. Lunes. Gracias a ustedes, pasen bien.